Regresando con el tema, y preguntaba yo esto porque es un hecho incontrovertible que el grado de desarrollo de una persona, de una cultura o de una sociedad se mide en su trato hacia los indefensos. Eso es indiscutible, no tiene vuelta de hoja. Como la persona que lleva el evangelio en su ser, en su mente, que es un laico, ¿verdad?, lo va a proyectar fuera de su comunidad. Es con el ejemplo, pero ¿cómo es el ejemplo del comportamiento ante los indefensos? Bueno, es que, bueno, una persona, partimos de que la iglesia, de que todo esto lo estamos viviendo en la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, como dice aquí el Papa, es misionera por naturaleza. Dice, así como la iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. ¿Quién es este que practica la caridad efectiva con el prójimo, que practica la compasión, que comprende, asiste y promueve? Pues somos personas concretas. No importa si son laicos o son religiosos o sacerdotes. Dentro de la comunidad cristiana, si bien hay distintas responsabilidades y servicios, pero digamos que en lo básico, como es la caridad y la compasión, pues nos incumben a todos, de una forma o de otra, ¿verdad? O sea, no es igual, claro está, el que está al frente de una comunidad que los que hacen servicios en una comunidad. Pero una de las cosas que precisamente el Papa nos ha dicho, Francisco, una de las características es que nosotros, los sacerdotes, que supuestamente estamos en la organización y en la administración de los servicios que se dan en una parroquia, también salgamos, que no nos quedemos ahí encerrados en la oficina o en los locales de la parroquia. Por eso nos decía que el sacerdote debe oler a oveja. Entonces, para que huela a oveja tiene que andar en el rebaño, entre las ovejas. Entonces, ahora, aparte de los servicios que una comunidad tiene, que son, pues, diríamos, una forma obviamente más efectiva de atender a la gente, porque hay muchas cosas que, pues, no se pueden hacer individualmente, ¿no? Quizá una persona sí puede porque tiene muchos medios, pero otros no, pero juntándolo un poquito de uno y de otro, y a lo mejor dices, bueno, yo no puedo dar dinero, pero puedo dar 1 hora de servicio a la semana, y otra persona puede dar otra hora, y otra persona puede dar una clase de X cosa a los niños que necesitan ayuda. Entonces, digamos que todo eso, pues tanto seamos laicos como sacerdotes religiosos, lo podemos hacer a nivel organizado en un grupo, o lo podemos hacer también a nivel personal, porque pues bueno, hay veces, es decir, si tú, por ejemplo, qué sé yo, sabes que tu vecino tiene una necesidad, cualquiera que sea, llevarlo al hospital, etcétera, pues no vas a llamar a tu parroquia, oiga, ¿me puede mandar a alguien para que lleve a este amigo o a este vecino a la parroquia? No. Eso mismo lo puedes hacer tú, no hace falta que estés llamando. Si lo puedes hacer, ¿verdad? Y si no, le puedes pedir un taxi y que se lo lleve. O sea, hay muchas cosas en las cuales las agencias o los grupos no pueden llevar a cabo una acción porque se necesita ya en ese momento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el laico, obviamente que tiene muchas oportunidades, cuando tiene ese espíritu de servicio, de procurar esta ayuda y proyectar ese espíritu social que le da el Evangelio, porque pues aquí dice cosas muy interesantes el Papa, hablando de la acción liberadora, ¿no? De cómo el Evangelio lleva consigo una acción liberadora, ¿verdad? Y o sea, no solamente es ayudar a uno que necesita, sino es toda la promoción de la persona, la educación de la persona. Por eso pues tenemos tantos grupos que miran a la
no solamente a ayudar al que está en necesidad, no solamente, como decimos, la asistencia caritativa, sino también a promover a muchas personas para que ellos también puedan ser protagonistas de su propia historia, de su propia vida, etcétera. Y en ese sentido, pues Cáritas, que es la organización o es la estructura fundamental de los servicios de la Iglesia, pues tiene muchas oportunidades o formas de ayudar, no solamente a darle un pescado, sino también a darle la enseñanza para que salga a pescar, sí, tal como lo hizo Jesús. Pero padre, por ejemplo, nosotros tenemos escuela abierta, ¿no?, en la parroquia, martes y jueves. Entonces es una manera de ayudar a la promoción de las personas a través de facilitándoles el estudiar la primaria y la secundaria, ¿no? Igual que tenemos otro grupo de promoción humana religiosa para mujeres, ¿no?, que trabaja una vez a la semana y así. Entonces sí hay, o para niños que tienen dificultades con sus asignaturas, igual que hay también en el verano también hay cursos para niños, para que las mamás que trabajan pues también puedan seguir su trabajo y alguien les cuida al niño y al mismo tiempo haciendo algo provechoso. Padre, hace unos minutos, un par de minutos, señaló unas palabras de su santidad Francisco: la acción liberadora del Evangelio. El Evangelio, o el conocimiento del Evangelio, también va a liberar al ser humano de falsos valores o valores materialistas, una serie de cuestiones, y lo puede llevar a la libertad total. Sí. Esto es un reto existencial gigantesco para el ser humano. Es más, es el reto esencial del ser humano. Claro. Entonces, dentro de la proyección social está el llevar una ideología, una forma de vivir, una forma pues de ser que lo convierte en un ser libre. Este es un factor poco común. Sí, pues eso lo vemos, inclusive, por ejemplo, los grupos, no sé si tú tienes algún conocimiento, contacto, relación con estos grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos. No. Pues, entre ellos tienen precisamente entre los pasos que tienen para liberar, porque son grupos de liberación, ¿no?, de que la gente pues no esté sujeta a un vicio o a una experiencia, digamos, neurótica que los limita en su obrar, en su vida social, familiar, etcétera. Entonces, dentro de esos pasos que tienen, está la experiencia de Dios, ¿sí?, de que la persona aprenda a vaciar sus problemas a través de la fe en Dios, a no sentirse solo, a no sentirse el único protagonista de su vida, a meter en su vida a alguien que dé contenido, que dé sentido a su vida, y dentro de todo esto pues se realiza la acción liberadora, de tal manera que estas personas que pues pueden ser esclavas, sea del vicio, del alcohol, de la droga, etcétera, también tendencias subculturales o experiencias que no les dejan libertad de acción, pues se encuentran precisamente en Dios, en la experiencia de Dios, una fuerza interior humana, porque esto sí es importante, lo hemos subrayado y lo seguiremos subrayando mucho, que creer en Dios no nos saca de nuestra condición humana, que creer en Dios no es una fuerza alienante de la persona, sino es precisamente meter a la persona en su propia historia, porque la historia del ser humano no tiene sentido sin Dios, ¿no? Entonces, una cosa es la trascendencia y otra cosa es la inmanencia. Dios no nos saca de nuestra inmanencia, al contrario. ¿Qué es lo que hace Jesús? Precisamente es venir a nuestra inmanencia humana y hacer una historia como humano. No hace una historia como hijo de Dios. No, totalmente. Hace como humano, como hijo humano. De María y de José. Y vive una experiencia de ser humano, y a través de esa experiencia nos enseña a vivir
nuestra vida como proyecto de Dios. Entonces, en ese sentido, pues esa liberación se va dando gracias precisamente a una fe madura, a una fe que no es refugio ni de pecadores ni de tontos, sino una fe que me abre un camino y que me hace consciente de que tengo multitud de posibilidades y que el Espíritu es el que me capacita a mí para vivir esas posibilidades de enriquecimiento, de progreso, de promoción humana, ¿verdad? Porque si no tenemos un espíritu, ¿qué somos? Absolutamente no, más que pedazos de carne y hueso. Totalmente de acuerdo. Entonces el espíritu es el que precisamente nos eleva y nos capacita por medio de cualidades, de virtudes y de lo que nos da más profundamente a nosotros, es esa experiencia de paz interior, de sentirme yo acompañado en mi vida por Dios, de tal manera que eso me capacita a mí para ser una persona más sociable, para ser una persona más comprometida con las necesidades de los demás. Padre, hasta Jesús de Nazaret tuvo que prepararse para salir a darnos el Evangelio o las palabras y sus enseñanzas. Eso incluyó a Jesús de Nazaret en su condición absolutamente humana. De la misma forma le sucede a cualquier ser humano actual. Tiene que estar consciente y preparado antes de poder salir y siquiera hablar de esto. Para comentar de esto regresamos en un minuto.